Video segundo departamental, aplicaciones matemáticas, equipo 5. Integrantes: Barrón Murillo, Karen Daniela, Franco Villa, Adriel Leonardo Emiliano, Lira Esquivel, Alberto Jorge, Porras García, Iñaki Gabriel, Ramírez Méndez, Schoenstatt Giselle, Rivera Flores Jair, Tobar Alvarado José Emiliano. ¿En qué consiste? Se divide en diferentes partes, en las que tenemos microorganismos, Escherichia coli, ecuaciones diferenciales, crecimiento poblacional, espectrofotometría, mínimos cuadrados, software para la regresión lineal y funciones a trozos junto con GeoGebra. Microorganismos. Los microorganismos son los seres más numerosos en la Tierra, habiendo colonizado todos los nichos ecológicos posibles. Estos organismos ancestrales se encuentran en todas las regiones del planeta, desde los polos hasta los trópicos, y su presencia y actividad es esencial para la salud y funcionamiento adecuado de todos los ecosistemas. Los microorganismos juegan un papel crucial en la degradación de la materia orgánica, haciéndola disponible nuevamente para las plantas. Sin esta actividad, el mundo sería un enorme basurero. También han participado en la agricultura, la elaboración de alimentos y medicinas, y en la industria vinícola a través de la fermentación alcohólica. Algunos microorganismos, como bacterias y hongos, intervienen en la elaboración de quesos y de derivados lácteos, mientras que otros producen antibióticos y fijan el nitrógeno atmosférico, lo que los hace útiles en la rotación de los cultivos. La capacidad de los microorganismos para desarrollar tal variedad de funciones se debe a su gran versatilidad bioquímica, que les permite llevar a cabo una enorme cantidad de tipos de reacciones, como oxidaciones, reducciones y precipitaciones sobre los elementos componentes de la vida. El microorganismo que se tomará en cuenta para este proyecto será la Escherichia coli. La Escherichia coli, mejor conocida como E. coli, es una de las bacterias más abundantes en la microbiota intestinal humana, que mantiene el sistema digestivo sano y es una de las encargadas de producir la vitamina K para el cuerpo. Es un bacilo gram negativo que pertenece a la familia de las enterobacterias del género Escherichia y su clase pertenece a las gamma-protebacterias. Su tamaño es de aproximadamente 1 micrómetro y existen más tipos de la misma con diferentes características. Si bien la E. coli forma parte de la flora intestinal normal del ser humano, existen otros tipos de la misma que pueden causar enfermedades urinarias e intestinales, tales como la diarrea, que es una enfermedad muy común por este microorganismo. Las ecuaciones diferenciales. Este tipo de ecuaciones matemáticas relacionan una función con sus derivadas en términos simples y describen cómo cambia una variable respecto a la otra, permitiendo modelar dinámicas de sistemas continuos. Y existen dos principales tipos de ecuaciones diferenciales, en los que se encuentran las ecuaciones diferenciales ordinarias, que involucran funciones de una sola variable independiente y sus derivadas, por ejemplo la ecuación logística para modelar el crecimiento poblacional. Las ecuaciones diferenciales parciales, que involucran funciones múltiples de variables independientes y sus derivadas parciales, por ejemplo la ecuación de la difusión, que describe cómo se dispersa una sustancia en el medio. Este tipo de ecuaciones en la farmacéutica nos pueden ayudar para monitorear diferentes parámetros, por ejemplo la modelación del crecimiento microbiano, que se utiliza para describir el crecimiento en poblaciones bacterianas, lo cual es esencial para la producción de antibióticos, la farmacociencia o la farmacodinámica. Las ecuaciones diferenciales modelan la absorción, distribución de medicamentos en el metabolismo y describe cómo el fármaco se distribuye entre las diferentes partes del cuerpo, el desarrollo y optimización de formulaciones, que se emplea para modelar la liberación controlada del medicamento en sistemas de administración o fármacos, como parches, cápsulas o otro tipo de pastillas. Dinámica de flujo de sistemas de producción. En la producción de fármacos, las ecuaciones diferenciales modelan la dinámica de los flujos de los reactores y sistemas de mezcla, optimizando procesos de producción y asegurando la calidad final. La predicción de la resistencia bacteriana. Crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional en sistemas biológicos se refiere al aumento ordenado de las estructuras componentes celulares de un organismo, y este crecimiento puede manifestarse como un crecimiento en el tamaño, peso de células individuales, como la proliferación de la población celular.
En este caso, las bacterias del crecimiento ocurre a través de la fisión binaria. Es un proceso en el cual la célula madre se divide en dos moléculas hijas idénticas. El crecimiento poblacional en la industria farmacéutica puede servir para el desarrollo de antibióticos, la producción de estudios en la resistencia bacteriana, la optimización de procesos de fermentación, el desarrollo de probióticos, la evaluación de la seguridad de nuevos medicamentos. Y pues en resumen, este estudio del crecimiento bacteriano, particularmente en la fisión binaria, tiene múltiples aplicaciones en la industria farmacéutica, desde el desarrollo de optimización de antibióticos y probióticos hasta la producción eficiente de biomoléculas, y pues este conocimiento es vital para mejorar la salud humana y avanzar en la farmacéutica. El espectrofotómetro es un instrumento científico utilizado para medir la cantidad de luz absorbida por una muestra en función de la longitud de onda. Este dispositivo permite determinar la concentración de sustancias en solución al analizar cómo interactúan con la luz. Entre los componentes principales del espectrofotómetro tenemos incluida la fuente de luz, el monocromador, la cubeta para la muestra, el detector y un sistema de lectura. El principio de funcionamiento. El espectrofotómetro funciona basándose en la ley de Beer-Lambert, que establece que la absorbancia de una muestra es proporcional a la concentración de sustancia absorbente, la longitud del campo óptico y el coeficiente de absorción molar. El ejemplo que tenemos en la industria farmacéutica, en la fabricación de un antibiótico, un espectrofotómetro puede usarse para medir la concentración de sustancia activa durante las distintas etapas del proceso de producción, al monitorizar la absorbancia en una longitud de onda específica. Los técnicos pueden asegurarse de que la concentración del antibiótico esté dentro del rango óptimo, garantizando la eficacia y la seguridad del producto final. Además, que se puede utilizar para monitorear la proliferación de bacterias en medios de cultivo, ayudando a optimizar las condiciones de crecimiento de producción y pues en la industria farmacéutica. En resumen, es un espectrofotómetro una herramienta esencial en muchos campos de la ciencia y la industria, proporcionando una manera precisa y eficiente de medir la concentración de sustancias en solución y facilitando numerosos análisis y aplicaciones. Cuadrados. El método de mínimos cuadrados es una técnica estadística que busca encontrar la mejor línea o curva que se ajuste a un conjunto de datos. Se basa en minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el modelo de regresión. Esto permite obtener una aproximación precisa de los datos disponibles y es ampliamente utilizado en análisis de datos y predicción de fenómenos. El software para regresión lineal Excel. En análisis de datos, ajustar curvas es clave para modelar relaciones entre variables. Métodos comunes incluyen la regresión lineal para relaciones lineales, la regresión polinómica para relaciones no lineales y la regresión no lineal para relaciones más complejas como exponenciales o sigmoidales. Las funciones a trozos son aquellas que se definen mediante diferentes reglas en distintos intervalos de su dominio. En lugar de una única regla para toda la función, se especifican reglas distintas para diferentes partes de la variable independiente. Esto permite modelar comportamientos diversos en diferentes rangos de la función. La notación e interpretación. Las funciones definidas a trozos se expresan mediante una notación funcional, donde el cuerpo de la función consiste en una lista de expresiones matemáticas asociadas a subconjuntos específicos del dominio. Esto permite definir diferentes comportamientos para la función en distintos intervalos o condiciones, facilitando la representación de funciones con comportamientos no uniformes o discontinuos en su dominio. GeoGebra. GeoGebra es una herramienta altamente versátil que se emplea mediante principalmente la enseñanza y aprendizaje de matemáticas y ciencias. Sus principales utilidades incluyen la visualización de conceptos matemáticos. Permite crear gráficos, diagramas y representaciones visuales de conceptos abstractos, lo cual facilita la comprensión de los estudiantes. La exploración de funciones y relaciones, la cual los usuarios pueden trazar funciones, ecuaciones y relaciones de forma interactiva.
lo que les permite experimentar con diferentes parámetros y comprender cómo afectan los cambios a los gráficos. La resolución de problemas matemáticos. GeoGebra puede utilizarse para resolver problemas matemáticos de diversas áreas como álgebra, geometría, cálculo, estadística, entre otras. La construcción geométrica permite realizar construcciones geométricas como dibujar líneas, segmentos, ángulos, polígonos, lo que ayuda a visualizar y entender conceptos geométricos de manera intuitiva. La investigación matemática. GeoGebra también es útil para llevar a cabo investigaciones matemáticas avanzadas como el estudio de funciones complejas, la geometría dinámica y la exploración de conceptos de álgebra. GeoGebra fue creado por Marcus Hugenwarter en 2001. Marcus, un matemático austriaco, desarrolló GeoGebra como parte de su tesis de doctorado en la Universidad de Salzburgo. Desde entonces, GeoGebra ha crecido hasta convertirse en una herramienta educativa ampliamente utilizada en todo el mundo para enseñar y aprender matemáticas y ciencias. Primero tenemos la ecuación 1 que nos describe el crecimiento poblacional de la bacteria Escherichia coli, donde en la ecuación R y K son constantes positivas. Sabemos que, de acuerdo a la notación de Newton, la parte que está a la izquierda de la igualdad nos dice que la función de X está derivada respecto al tiempo. Por lo tanto, nosotros queremos encontrar una función que nos permita describir cómo es que la población crece al tiempo t. Para esto empezamos a resolver la ecuación diferencial 1. Primero, multiplicando Rx por el paréntesis para que así desarrollar el lado derecho de la ecuación. Y después acomodando la ecuación para que nos dé valores. Finalmente, para transformar la ecuación diferencial 2 en una ecuación de Bernoulli, hacemos un cambio de variable donde 1 sobre x va a valer u. Al derivar esta función nos da menos 1 sobre x al cuadrado por la diferencial de x respecto a t. Y al cambiar signos, al multiplicar ambos lados de la igualdad por menos, nos da que menos la diferencial de u es 1 sobre x cuadrado por la diferencial de x respecto a t. Sustituimos estos valores en la ecuación diferencial 2 y finalmente nos da que menos la derivada de u es igual, menos r por u es igual a menos r sobre k. Así ya tenemos nuestra ecuación de Bernoulli, donde en nuestro factor integrante mu es igual, la función mu de x es igual a e a la integral de px por diferencial de x, lo cual nos da que nuestro factor integrante es igual a e a la r de x. Al ser una variable muda, podemos cambiar la variable x por la variable t. Resolviendo nos queda que la diferencial de t por e a la rt por u es igual a rk por e a la rt. Aplicando las propiedades de las ecuaciones del factor de Bernoulli, finalmente nos queda que e a la rt por u es igual a e por rt sobre k más c. Tenemos entonces pues que u es igual a e a la rt menos 1 por c más 1 sobre k. Del inicio del procedimiento tenemos que nuestro cambio de variable 1 sobre x era igual a u. Volvemos a hacer nuestro cambio de variable y nos queda que después de hacer todos los despejes, que x es igual a k sobre 1 más c por k por e a la menos rt. Es decir, nuestra función que describe el crecimiento de la bacteria Escherichia coli es k sobre 1 más c k por e menos a la menos rt. Ahora nosotros buscamos encontrar el valor de la constante c
tal que x evaluado en el tiempo 0 sea igual a k subíndice c. Para esto simplemente aplicamos del lado de la igualdad que x queremos que sea igual a x subíndice sub 0 y nuestro tiempo sea 0. E a la 0 nos da 1 y nos da que x sub 0 es igual a k sobre 1 más ck. De aquí despejamos c, que nos da k menos k sub 0 sobre k sub 0 por k. Sustituimos nuestra constante en nuestra función que habíamos deducido y nos da que x de t es igual a k sobre 1 más k menos k sub 0 sobre k0 por e a la menos rt. Para la parte B, determinamos el parámetro A, es decir, el valor asintótico de la población. Para esto tomamos la ecuación del inciso A y determinamos el límite cuando t tiende a infinito. Como recordaremos, Euler al infinito es igual a 0, por lo que al sustituirlo en nuestra ecuación nos da que k es igual a A. Para la parte C, obtuvimos la pendiente de la recta tangente a la curva, misma que se obtiene derivando nuestra función inicial. Esta nos va a servir más adelante. En la parte D obtuvimos el tiempo en el cual se alcanza la máxima razón de crecimiento poblacional. Esto se calcula igualando a 0 nuestra derivada de x de t. Al hacer los despejes correspondientes y la sustitución correspondiente, obtuvimos que x sub 0 es igual a k. Recordemos que este punto mencionado es el punto de inflexión de dicha curva en el cual se alcanza la máxima razón de crecimiento poblacional. Ahora, para el último inciso, el inciso E, de esta primera parte determinamos la ecuación de la recta tangente a la curva y la utilizamos para determinar el parámetro lambda. Lo que hicimos fue igualar lambda a la ecuación ya calculada en el inciso C y después sustituimos t sub i por 0, dándonos así un resultado de 0 sobre 1, lo que es igual a 0. Para que se entienda la parte 1, traído por José Emiliano. En el campo de la microbiología se emplea una ecuación diferencial para representar el crecimiento poblacional de bacterias. En este caso, los parámetros clave que describen la curva de crecimiento bacteriano son μm, lambda y a, definidos de la siguiente manera. μm representa la pendiente tangente Tm a la curva x de t en el instante t es igual a t inicial, donde t inicial es el punto de inflexión de la curva. Lambda es la primera coordenada de intersección con el eje de t, conocida como en el tiempo de retraso. A es el valor asintótico de la población. En este caso, en el ámbito farmacéutico, este modelo es crucial para determinar la eficacia de los antibióticos al comprender cómo crecen las bacterias y cuándo alcanzan su tasa máxima de crecimiento. Los científicos pueden optimizar dosis y los tiempos de administración de medicamentos para maximizar su efecto y minimizar la resistencia bacteriana. Para optimizar los datos obtenidos en el experimento, utilizamos el método de mínimos cuadrados para ajustar una línea recta al conjunto de nuestros datos. El primer paso es construir la gráfica para ver cómo se comportan los datos de la absorbancia respecto al tiempo. Observamos que los datos no siguen una tendencia lineal, por lo que ahora nos interesa calcular la ecuación de la línea que más se adecue a la progresión de la absorbancia respecto del tiempo. Para ello vamos a hacer uso del método de mínimos cuadrados, como se ha mencionado anteriormente. Primero comenzamos por calcular el factor de correlación lineal de Pearson con la fórmula R igual a S de XY sobre S de X por S de Y, donde S de X es la desviación estándar de los datos en X, que se refieren al tiempo, y S de Y es la desviación estándar de los datos en Y, que se refieren a la absorbancia, y S de XY refiere a la covarianza. Para obtener las medidas más fiables de correlación, es necesario calcular el coeficiente de determinación, el cual se obtiene de elevar al cuadrado el coeficiente de determinación lineal de Pearson.
se obtuvo en promedios para cada variable. Para t igual a 10 y para a igual a 0.8457, 14, 28, 6. De modo que al aplicar la covarianza se ha obtenido un valor de 1.7995. Además, los valores de las desviaciones estándar de cada variable los obtuvimos con la fórmula S igual a la raíz de la sumatoria de I1 hasta n de xi menos el promedio de x elevado al cuadrado sobre n mayúscula menos 1. La desviación estándar de cada variable es la desviación para el tiempo 6.2048, la desviación para la absorbancia 0.3303. Al calcular el factor de correlación lineal de Pearson obtenemos 0.8780 y que al elevarlo al cuadrado obtenemos 0.7709. Un valor de r cuadrado más alto nos indicaría que el modelo de regresión es más efectivo para explicar y predecir la variabilidad de la variable de absorbancia. Sabiendo ahora que las variables tienen una buena correlación lineal, obtenemos la recta ajustada con mínimos cuadrados, aplicando regresión de a respecto de t. La recta que estamos buscando es de la forma y igual a mx más b. De este modo obtenemos los valores de la pendiente igual a 0.0467 y de b igual a 0.3783 y por tanto la ecuación de la recta ajustada por mínimos cuadrados para el gráfico 1 es igual y igual a 0.467x más 0.3783. Esto se puede corroborar en Excel al agregar una línea de tendencia y obtener su ecuación. Ahora utilizaremos el modelo de subconjuntos M para estimar la absorbancia asociada a la población de E. coli para los tiempos igual a 1.5, 3.5, 5.5 y 7.5. Esto se hará con ayuda del software de Excel. La siguiente tabla representa la absorbancia a distintos tiempos específicos de la ecuación continua. Los datos presentados en la tabla 10 han sido calculados con la ecuación corregida para mantener la continuidad. Si en lugar de esta utilizamos la ecuación obtenida por mínimos cuadrados, concluiríamos con las siguientes absorbancias. Para el tiempo igual a 1.5, absorbancia sería de 0.3711. Para el tiempo de 3.5, la absorbancia de 0.5267. Para el tiempo de 5.5, el valor de absorbancia 0.6823 y para el tiempo de 7.5 el valor de absorbancia de 0.8379. Dado que los valores son algo variables entre sí, podemos concluir que ambas son funcionales a su manera. Sin embargo, los datos utilizados serán de la tabla 10, por el simple hecho de que existe continuidad en esta función, contrario a lo que sucede en la ecuación de la tabla 11. Inciso B. Claro que, pese a tener un muy buen ajuste lineal, este podría ser más exacto. La forma de hacerlo es separar cada fase del gráfico 1 para que coincida con las etapas características del crecimiento bacteriano. Al igual que con el inciso anterior, podemos utilizar el mismo método para llegar a las ecuaciones ajustadas de rectas por mínimos cuadrados. Al separar el conjunto de datos D1 por etapas, obtenemos los siguientes tres subconjuntos, a los cuales llamaremos M1, M2 y M3 respectivamente, así como se muestra en la tabla 3. Inciso B1. Comenzando por la fase de adaptación o gap, el subconjunto M1, obtenemos la siguiente curva, como se muestra en el gráfico 3. Nótese claro que esta curva no es perfecta, tampoco es completamente recta, sin embargo son los únicos dos puntos que se adecuan para poder separar este subconjunto de datos D1. Entonces, tenemos que el gráfico 3, además también nótese que tenemos ya la ecuación de la recta presente en el gráfico 3, así como su coeficiente de determinación. Este coeficiente y esta recta son a los que deberíamos llegar nosotros por medio de la regresión por mínimos cuadrados. También
notemos que tenemos los promedios de los datos en la siguiente tabla, en la tabla 4. También se obtuvieron los valores de las desviaciones estándar a partir de la varianza y el valor de la covarianza, de modo que se obtiene un coeficiente de determinación igual a 1. Eso con las fórmulas que se mostraban en el inciso A. Tener un coeficiente de R cuadrado o de coeficiente de determinación igual a 1 indica que el modelo de regresión es más efectivo para explicar y predecir la variabilidad de cada variable de absorbancia respecto del tiempo, además de indicar que las variables están muy relacionadas. Sabiendo que las variables tienen una excelente correlación lineal, se obtiene la recta ajustada con mínimos cuadrados, aplicando regresión de A respecto de T. La recta que estamos buscando es de la forma y igual a mx más b, con m igual a 0.05 y b igual a 0.12. Por lo tanto, la recta ajustada por mínimos cuadrados para el gráfico 3 matemáticamente nos da de y igual a 0.05x más 0.12, la cual coincide con la recta que nos ha dado el Excel. Inciso V2. Continuando por la fase de crecimiento exponencial, el subconjunto M2, obtenemos la siguiente curva, mostrada en el gráfico 4, para los valores de la fase de crecimiento exponencial. Nótese que en el gráfico 4 ya aparece la ecuación a la que deberíamos llegar, así como su coeficiente de determinación. Los datos con sus respectivos promedios se muestran en la siguiente tabla, la tabla 6. También se obtuvieron los valores de las desviaciones estándar a partir de las varianzas y los valores de la covarianza, de modo que se obtiene un coeficiente de determinación igual a 0.9297. Tener este coeficiente de determinación nos indica que hay cierta relación lineal entre las variables. Aunque esta no es del todo perfecta, sí están algo relacionadas. Nótese esto claro en el gráfico. Matemáticamente hablando, estamos buscando llegar a una ecuación de la recta y igual a mx más b, cuyo valor de m ha sido calculado y se obtuvo 0.0778 y el valor de b es 0.2544. Por lo tanto, la ecuación de la recta ajustada por mínimos cuadrados para el gráfico 4 es igual a y igual a 0.0778x más 0.2544. Esto también puede ser corroborado por la ecuación que nos aparece directamente al hacer el gráfico en Excel. Inciso V3. Finalizando por la fase de estación o fase estacionaria, el subconjunto M3, obtenemos la siguiente curva. Bueno, parcialmente curva, que es el gráfico 5. Nótese que en el gráfico 5 ya aparece igual la ecuación y el coeficiente de determinación al que estamos intentando llegar. Asimismo, en la tabla 8 se muestran los valores promedio de este subconjunto de datos M3 y en la tabla 9 se muestran las varianzas, la desviación estándar y la covarianza de este gráfico, ¿no? Asimismo, se obtiene un coeficiente de determinación de 0.7202. Aunque este es más bajo que los otros coeficientes de determinación, sigue siendo el valor ajustado o que más bien que nos da una determinación buena. De igual manera que con los incisos anteriores, estamos buscando una ecuación de la recta que sea igual a y igual a mx más b, cuyos valores de m y b matemáticamente son 0.0026 y 1.0418 respectivamente. Por lo tanto, la ecuación de la recta ajustada por mínimos cuadrados para el gráfico 5 es y igual a 1.0418 más 0.0026x. Por cierto, algo curioso del gráfico 5 es que se ve como si hubiese un escalón, lo cual indicaría, microbiológicamente hablando, podría presentar un error. Sin embargo, cuando nosotros alejamos la recta, pareciese que sí fuese continua. No continua, más bien valores, una recta. Sin embargo, debido a que el gráfico 5 está muy acercado o con mucho zoom,
pareciese como si hubiese un escalón ahí. Sin embargo, pues este escalón se puede omitir. Claro que si hiciéramos un estudio un poco más profundo, podríamos eliminar esos datos, que también podemos denominar como datos atípicos, con kurtosis o con un diagrama de caja y bigotes. Ahora bien, nótese que hemos llegado a 3 ecuaciones de la recta que describen a los subconjuntos M. La forma de hacer que estas ecuaciones coexistan en una sola es definir una función a trozos f de x, para cada intervalo, claro. De manera que nos queda la ecuación de la siguiente forma, más bien la función de la siguiente forma. Es la que están viendo ahora en pantalla. Y bueno, otra cosa a recalcar es que ustedes estarán viendo la variable x. Sin embargo, pues para simplificar, hemos elegido x para poder graficar en GeoGebra, pero esa x en todo momento hace referencia al tiempo t. Claro que bueno, y justamente hablando de GeoGebra, al nosotros colocar esas funciones por separado en GeoGebra, hemos llegado a que no tienen continuidad. De hecho, pues si se fijan en la imagen 1, al acercarnos a los puntos de donde cambia, por así decirlo, la función, que es en 1 y en 12, pues se pierde la continuidad. ¿Cómo podemos arreglar esta continuidad? Bueno, podríamos mover las funciones que van de 0 a 1 y de 12 a 20, pero sería mucho rollo, ya que estaríamos moviendo dos funciones. De modo que es más sencillo si solamente movemos una función. Si ajustamos la función del inciso V2, que va desde 1 abierto hasta 12 cerrado. Bueno, ¿cómo podemos cambiar esta? Podemos ajustar la recta cambiando los valores de M y de B, que vamos a nombrar como A y B, para darle continuidad a esta recta. Y pues bueno, ahora para poder encontrar la continuidad de la misma, tenemos que aplicar límites laterales de forma que se pueda pues encontrar una función que sea continua con las otras dos rectas. Claro, al aplicar límites laterales, hemos obtenido que la ecuación correcta para la recta ajustada pues es 0.08209x más 0.08790 y ya, ¿ok? Entonces, al poner esta nueva ecuación, tenemos la nueva función a trozos que se muestra a continuación, la que ya está corregida, ¿sí? Y también en GeoGebra podemos ver en la imagen 2 que se ha corregido la discontinuidad. Ya tenemos una función completamente continua. Y gráficamente en GeoGebra se puede ver la función de esta manera, tal como nos la muestra el gráfico 6. El resumen de la parte 2. Resumen del proceso de ajuste y análisis de datos de absorbancia. El experimento utiliza un espectrofotómetro para medir la absorbancia de la muestra Escherichia coli a 37 grados con una luz de 60 nanómetros. Los datos obtenidos en D1 son analizados para determinar la relación entre el tiempo y la absorbancia. Inicialmente se concluyó que una gráfica de absorbancia versus tiempo revelaría los datos y estos datos no siguen la tendencia lineal. Se aplicó el método de mínimos cuadrados para ajustar la línea recta a los datos, resultando en una ecuación y es igual a 0.0467x más 0.3783. Para evaluar la correlación se calculó el coeficiente de corrección lineal de Pearson 0.8780 y el coeficiente de determinación R cuadrada es igual a 0.7709, indicando una buena correlación entre las variables. Detalle de subconjuntos y ajustes de fases de crecimiento bacteriano. Para una mayor precisión, los datos se separaron en 3 subconjuntos, correspondientes a diferentes fases de crecimiento bacteriano: adaptación, crecimiento exponencial y fase estacionaria. Cada subconjunto fue analizado individualmente utilizando mínimos cuadrados para obtener la ecuación de ajuste específicos. Los resultados fueron una adaptación M1 de y es igual a 0.05x más 0.12 con un R cuadrada de 1.
En base al trabajo realizado y a todo el proceso de investigación para la realización de dicho proyecto, se toma en cuenta que el crecimiento poblacional de los microorganismos como la Escherichia coli es un proceso que puede ser descrito y analizado mediante ecuaciones diferenciales. En este estudio se utiliza una ecuación diferencial de primer orden para modelar el crecimiento bacteriano, considerando parámetros como la tasa de crecimiento y el tiempo de generación. Para estimar los parámetros desconocidos en la ecuación diferencial, el equipo implementa el método de mínimos cuadrados que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. Para la realización de este proyecto, es importante tomar en cuenta que se desarrolla en dos partes. Durante la primera parte se estudió el crecimiento poblacional de la Escherichia coli utilizando un modelo matemático antes mencionado que representa el crecimiento de los microorganismos en estudio. Los resultados de la estimación mostraron que los valores estimados eran adecuados para describir el crecimiento poblacional de la Escherichia coli. En la segunda parte del proyecto se utilizó un espectrofómetro para obtener datos de crecimiento de la Escherichia en diferentes momentos. Los datos observados se aplicaron al modelo matemático que representa el crecimiento poblacional de los microorganismos. Se aplicó el método de mínimos cuadrados a estos datos para estimar los parámetros de modelo y se compararon con los resultados obtenidos en la primera parte. Se observa una buena concordancia entre los dos conjuntos de datos, lo que sugiere que el modelo es adecuado para describir el crecimiento de la Escherichia coli. En pocas palabras, el proyecto permitió al equipo de trabajo analizar y estimar el crecimiento poblacional del microorganismo en estudio utilizando un modelo matemático y técnicas estadísticas como el método de mínimos cuadrados. Los resultados de la estimación sugieren que el modelo era adecuado para describir el crecimiento poblacional de los microorganismos, lo que demuestra que los diferentes conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera son fundamentales para la realización de este tipo de trabajos, pues se requieren para llevar a cabo una correcta realización del mismo, además de también desarrollar los valores necesarios para llevar a cabo un trabajo de este tipo en colaboración con otras personas para disponer una correcta distribución del trabajo y así tener un resultado más eficiente. Finalmente, este ha sido el trabajo realizado por el equipo 5 en la materia de aplicaciones matemáticas. Muchas gracias por su atención.